Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Nada que ver con eso. Cuando hablo de la palabra trampa, la expresión trampa, la trampa que Satanás maquina en contra de los suyos. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos. Incline por favor su rostro, no se vayan a estar moviendo, apáguenme su celular, ya quítese esa mala costumbre, los músicos, los que trabajan aquí conmigo, de que allá andan de un lado para otro. Aquí no tenemos serenos, hermano, aquí tenemos diáconos que cuidan, no serenos, que van a meter al chalet, que ven cuántas pupusas se comen. No, aquí tenemos que estar nosotros comiendo, es a eso a lo que hemos venido. Padre y eterno Dios, te damos las gracias por esta nueva oportunidad la cual nos permites de abocarnos ante el trono de tu gracia. Señor, ponemos todo en tus manos, nuestras vidas, nuestras cargas, las situaciones las cuales hemos acumulado durante este día, las entregamos a ti para poder estar en la paz tuya, en la tranquilidad de espíritu, y así, Señor, poder retener lo que tú habrás de darnos a conocer a través de tu instrucción a la luz de este libro maravilloso. Bendícenos a todos, enséñanos, oh Dios, danos discernimiento, danos sabiduría para poder entender paso a paso lo que hoy habremos de desarrollar a la luz de tu palabra. Agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos, y si hay personas que se han desligado de ti, se han alejado, hazles volver en tu gracia y en tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice la Biblia, en el versículo 3, vamos a leer desde el verso 3 al 8. Cuando lo tenga, me responde con un amén fuerte. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Repito la frase del verso 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por favor, si es tan amable, tome su asiento. La trampa, ese es el tema de esta disertación. Para poder enlazar con la temática que ya hemos desarrollado anteriormente y darle una continuidad de manera ordenada,
a través del estudio que hoy vamos a desarrollar, necesito expresar estas palabras para que usted capte la idea en la introducción, que es lo que voy a hacer ahorita, y tengamos ya un pórtico adecuado, apropiado, para poder entender todo lo que vamos a ver a la luz del desarrollo de esta temática. Todos ya los que hemos estado en todos estos viernes pasados, nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que cuando el Señor llegó a la fiesta de los tabernáculos, desde el inicio, parece ser que él no fue bienvenido a ese sitio. Porque desde el primer momento, hermanos, los mismos encargados de administrar la religión en Jerusalén, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, arremetieron contra él. Todos sabemos que esto tenía su origen, el por qué se volvieron enemigos acérrimos de Jesús. Hay dos casos los cuales algunos expositores lo explican, el porqué de esto. Uno es que Jesús llegó a obtener mayor popularidad en su ministerio, más que la que estos tenían como religiosos. Esa es una. Aparte de obtener popularidad, parece ser que Jesús estaba atrayendo hacia su persona mayor número de seguidores en su ministerio. Si atraía mayor número de personas, eso significaba de que estos habían abandonado a esas sectas a las cuales estos pertenecían, es decir, a la secta de los fariseos y de los saduceos. Habían dejado de seguirlos a ellos por venir y seguir a Jesucristo. Esto había causado malestar. Cuando alguien no puede ser detenido por las amenazas, entonces el enemigo emplea su fuerza para poder detener a tal persona. Intentará no solamente ya persuadir de manera verbal, amenazando, sino que intentará entrampar. Decir entrampar es utilizar la fuerza, borrando del mapa, diría alguien, a esa persona de la faz de la tierra, desapareciéndolo, matándolo. Eso habrían de hacer con Jesús, eso habían maquinado. Ustedes se han de recordar de que el Señor, como lo conoce todo, Él hizo un chequeo, hizo una radiografía a los que estaban en esa fiesta de los tabernáculos. El Señor dijo estas expresiones: ustedes me quieren matar. Claro, ahí es donde ellos se defendieron y dijeron: bueno, ¿quién te quiere matar? Vos estás chiflado, estás loco. Eso ya lo hemos analizado. Nadie te quiere matar. Pero sí, como el Señor conocía lo que hay dentro del corazón del hombre, Él sabe que ellos cavilaban en su corazón, pensaban el asesinarlo a Él, y Él siguió participando de la fiesta. Pero allí no cesó en sí esa persecución, sino que mandaron alguaciles para que llegaran a prenderle y lo llevasen capturado para poder, ya lo habían juzgado antes, para poder matarlo. Pero no lo hicieron según el análisis que ya hemos realizado en los estudios anteriores, porque hubo alguien quien detenía eso. Y es que el tiempo para que el Señor, hermano, partiese de esta tierra no había llegado todavía. Tenía que cumplirse los 3 años y medio de ministerio todavía y morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, como ese tiempo no se había dado, Dios Padre en su soberanía seguía teniendo control de todo, hasta que no se cumpliese lo que ya había sido escrito proféticamente
nadie podía tocarle un cabello de su cabeza. Así estuvo en esos 7 días de la festividad de los tabernáculos. Intento tras intento, ya lo hemos visto, los alguaciles volvieron a presentarse y se quedaron oyendo cómo el Señor enseñaba. Los dejó con la boca abierta, los dejó sin palabras, regresaron con las manos vacías, arremetieron contra ellos, pero no solamente contra ellos, sino que arremetieron contra uno que era perteneciente a la misma secta de los fariseos, y me estoy refiriendo a Nicodemo. Entonces, hermanos, al recordar esto, dando una pequeña reseña de lo que ya hemos estudiado, como no pudieron detenerlo allí en esos 7 días, el intento para poder matarlo no habría de cesar en el corazón de estos tipos. Ellos seguirían intentándolo de una manera o de otra. Si no lo matamos, al menos, aquí viene ya la maquinación perversa que ellos tenían en su corazón. Lo vamos a entrampar. Vamos a entrampar a Jesucristo. Y es así que, como hubo un fracaso en el pasado de que no pudieron hacerle nada, intentando todos los medios que efectuaron durante la fiesta, ahora habían hundido entonces otro plan para poder atrapar al Señor. Pero al decir esta expresión, habían urdido otro plan. ¿Cuál sería ese otro plan que estos tipos habían urdido? En su mente, en su corazón, con otras personas con las cuales ellos se habían puesto de acuerdo. Lo primero, el plan que habían urdido es este: habrían de inducirle a hacer algo ilegal o imprudente, y al inducirle a hacer esto, algo ilegal o imprudente, entonces ellos habían pensado en su mente y en su corazón: le ganaremos la partida. Ese era el plan que yo les estoy dando a conocer a ustedes, ya preparando el terreno adecuado de lo que es la entrada a esta disertación, la introducción. Ahora entremos en el desarrollo. ¿Cómo ellos ahora van a poner en práctica ese plan que habían urdido? Analicemos el primer versículo, que es el número 3. ¿Tenemos la Biblia abierta, hermanitos? Leámoslo entonces. ¿Qué dice el verso 3? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Vamos a ir explicando, no a la rápida, porque si estamos ya entrando al desarrollo, eso implica que ya captamos la idea en la introducción, pero ahora tenemos que tener mayor lucidez, mayor comprensibilidad para entender ese plan aquí. Los tipos estaban decididos a todo, hermano. Pero quiero presentarles esto ya en el desarrollo para que nos volvamos un poquito analíticos. Veamos esto que se da en el desarrollo, pensando en lo que ya había ocurrido en los 7 días de la festividad de los tabernáculos. El panorama es este. En esos 7 días de festividad era un lleno impresionante, hermano. Mire, cuando uno lee de cuán importante eran las festividades para los hebreos, eso es impresionante, el leerlo y el verlo también en nuestra época actual. Estos tipos, a pesar de vivir en lugares muy lejanos, ellos llevan un recuento en su calendario y saben qué fecha, qué día, qué mes habrán
de hacerse ese tipo de celebraciones, porque son varias las celebraciones que los judíos hacen. No es una, no es solamente la fiesta de los tabernáculos. Hay una variedad de fiestas. Entonces, aunque estén retirados, ellos le dan tanta relevancia, tanta importancia, que no importa los trayectos que tengan que recorrer para poder participar de esa fiesta. Muchos lo hacen en peregrinaje, aunque se arriesgan, pero van a la fiesta. Entonces, como muchos en la época antigua fueron dispersos en la diáspora, siendo llevados cautivos por las naciones paganas, muchos allá de esas generaciones murieron. Pero de esos que fueron esclavos, de esas generaciones del pasado, como el caso de los 70 años de cautiverio en Israel, en Babilonia, que tuvo su límite, 70 años, hasta ahí llegó. Pero ya muchos de ellos tenían casas, tenían esposas, procrearon hijos. Esos hijos podían el idioma de ese país donde ellos habían nacido. Pero a pesar de ser influenciados por esa cultura en la cual ellos se criaron, nunca sus padres dejaron de enseñarles sus raíces a las cuales estos pertenecían. Es muy bonito eso, hermano. Por eso es que cuando uno tiene parientes en los Estados Unidos, uno aconseja, ¿verdad?, a las nuevas generaciones, y uno le dice, mira, que no aprenda solamente inglés, haz que el niño o la niña tenga sentadas sus raíces, que no olvide que es salvadoreño, que no olvide que es salvadoreña, que ponga en alto el nombre, primero, si es cristiano, de Jesucristo, y en segundo lugar, el nombre de este pulgarcito de América, que mucho ha sido afrentado en estos últimos años. Porque decir salvadoreño es decir que es pícaro y pícara. Entonces uno aconseja a los familiares, ¿verdad?, que no olvide sus raíces. Estoy dándole una idea clara de lo que los judíos hacían con sus hijos. De no olvidarse de sus celebraciones, de no olvidarse de que ellos eran adoradores de un Dios verdadero y único sobre todas las cosas, y que Él merecía respeto, honra, honor, glorias. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, hermanito, ellos lo hacían. Y es así como los judíos tenían, hermanos, en alta estima todo lo que se les había enseñado, y lo realizaban. Venían de muy lejos a celebrar. Entonces, cuando llegaba el momento de celebrar una festividad, las fiestas se topaban, se llenaban. Solamente quiero que se formule un cuadro, una idea, nada más. Volviendo a esa fiesta, nosotros de manera personal, ver las cantidades de gente que llegaban a esa fiesta. Hombre, como era la fiesta de los tabernáculos, todos tenemos una idea clara, que se hacían enramadas fuera de casa, enramadas en el patio, enramadas fuera de casa, a la intemperie. ¿Por qué? Recordando que en el tiempo pasado, eso indicaba la fiesta de los tabernáculos, ellos fueron peregrinos. Ahí está. Entonces, imagínense el montón de enramadas que había en aquella fiesta. Eso significa que por la cantidad de gente que llegaba, había un riesgo de algunas de las cosas que se producen cuando hay cantidades de gente. Peligro, lo diría yo, riesgo de que a alguien se le escapara de la mano el mantenerse sobrio. Entonces, como era algo que, hermano, se había topado de la cantidad de gente que llegaba, entonces no se tenía un control
de cómo la gente estaba aquí debajo de esta enramada, cómo aquella gente estaba aquí debajo de esta enramada. Estoy comentando esto porque probablemente, dicen algunos expositores, fue ahí, al final de esta fiesta, donde se produjo este error. Este error, ¿cuál error? De que la mujer se le escapó a su marido de su champita. ¿Ah? No dice la hora la Biblia, no dice la hora. Pero se ha de haber dado su escapadita. Y al marido lo dejó dormidito. Alguna de azepam quizá le dio. Pastor, ¿y eso dónde está en la Biblia? Entonces, parece ser que muchas de las cosas que se daban ahí se escapaban del control de los que cuidaban del orden de esa fiesta. Entonces, ahí fue donde por la cantidad de gente, esta mujer, hermano, quebrantó el séptimo mandamiento escrito por el dedo de Dios. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No era una mujer gentil, era una mujer de la raza hebrea. Aunque usted busque diferentes tipos de comentarios, no va a hallar esa frase que yo estoy diciendo. Pero cuando uno estudia, uno saca sus propias deducciones. Si hubiera sido una gentil, no la llevan. Pero como es una hebrea, saben que ha quebrantado el séptimo mandamiento. Pero vean esto, hermanito, tenemos que ser no lentos para pensar. Tenemos que estar acá chequeando lo que estamos leyendo. Cuando ella está cometiendo el error, el pecado, porque es pecado, hermano. Al pecado hay que llamarlo como debe de llamársele, ¿verdad? Porque alguien podría darle un nombre diferente, porque así hacen hoy los teólogos modernos. Así hacen. Al pecado se le pone un tinte que lo que se ha cometido no ha sido grave. No es grave, hermano, si todos somos sinvergüenzas. O sea, así se lo tratan de poner. No, hombre, si no hay nadie quien no peque. No, es pecado, y un pecado trae repercusiones. El pecado te aleja de Dios. Es como alguien dice, alguien de la nueva teología salomónica que ha salido hoy. ¿Cuál es la teología salomónica? Que usted puede casarse las veces que usted quiera con cualquier hermana de la iglesia. Puede divorciarse en una semana y puede casarse, puede procrear hijos, 15, 20, y luego que se canse ya con la primera mujer se puede casar con otra, y luego le pone 20 cipotes a la otra y luego se casa con otra, y hasta que muera, colorín colorado, usted al cielo, el cuento ha terminado. Que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que ningún adúltero tiene parte en el reino de los cielos. ¿Les agrada este mensaje? No, les pregunto, ¿les agrada este mensaje? Si no les agrada, a mí qué me importa. Yo tengo que enseñarles la verdad a ustedes. Porque el diablo ha disfrazado, le ha puesto un tinte muy bonito. No, hombre, si el adulterio no es malo, ya saben ustedes que como el año va terminando, año nuevo, mujer nueva. Año nuevo, marido nuevo. Y muchos en estos días por el frío quieren estrenar. Hombre, era adulterio. Pero aquí hay un detalle a considerar. Estamos hablando del tema de la trampa. La hallaron en el hecho mismo. Pero fíjese, hermano, cuando uno estudia despacio esto, yo creo que estos tipos, en esta época no habían cámaras ni celulares con cámaras, hermano. Pero habían metidos. Y siempre hay metidos, hermano. Hay gente que
los ojos son chiquitos, pero cuando trata de ser metido se le salen grandes pepotas, igual las pepas que tienen los marañones. ¿Ya ha visto usted las semillas de marañones? Que el marañoncito, el cuerpecito así es, ¿ve? Y la cabezona tamaña, mano. Así son las pepas de los metidos. Como estos tipos querían entrampar al Señor, querían proseguir en urdir otro plan para poder agarrarlo y entramparlo, ¿qué han de haber estado vigiando a esta mujer? Yo a veces pienso que ellos le llevaron a este hombre, hermano. Ellos le han de haber llevado el marido. Sí, yo en eso pienso, pero aquí no se trata de pensar, aquí se trata de estudiar la Biblia. Porque muchas veces nuestros pensamientos divarían. Entonces, la hallaron en la acción. La encontraron. La encontraron en la misma acción del adulterio. Pero el caso es este, ya vamos a analizarlo después. Agarran a la mujer y el hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde están los hombres aquí? No, usted no era. No, estamos hablando del hombre. ¿Dónde está el hombre aquí? ¿Va que no se ve el hombre? Yo no lo veo, hermano. Porque en esta acción, en este error, en este pecado, a ambos tenían que haber agarrado. Veámoslo, apeguémonos a las bases bíblicas. Busque usted un texto. Dos vamos a buscar en el Antiguo Testamento. El primero, Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Léalo conmigo. Despacio, hermano, no la carrera, porque yo no ando corriendo aquí ahorita. El texto reza así: si un hombre, ¿a quién señala primero? Al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable. El hombre es responsable. Yo no estoy esquivando tampoco que la mujer no sea responsable, pero aquí se dirige primero al hombre. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, vea usted, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice? Muertos. O sea que a ambos, o sea que el primero que tenían que haber agarrado del pelo es al hombre. No, aquí lo está diciendo la Biblia, pues. Pero ¿a quién agarraron? Pobrecita yo me figuro a la mujer poniéndose el gustán. Pobrecita, hermano. Así como que hay hermanas que el bule le está pitando para ir a la iglesia. Pip, son las 6:40, pip, ya voy, poniéndose el vestido. Y es tarde, el culto comienza a las 6:30. Dice que a los dos merecen la pena ¿de qué? De muerte. Veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Le dije Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Cuando lo tenga, entonces comienza a leerlo conmigo. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Va que es bonito estudiar la Biblia? Vamos paso a paso con esto. Pero lo terrible aquí que los metidos estos no son de la chusma, hermano. Estos son conocedores de lo que usted y yo estamos leyendo en los libros de la ley. Lo que se le llama el Pentateuco, la Torah. Ellos conocían esto.
Y lo tremendo es que como lo conocían, ¿verdad? Ahora vean esto. Hallaron el momento y la ocasión para poder hacer algo. Es que mire, hermano, a los que andan con malestar en el corazón y quieren entrampar a alguien para revolcárselo igual que ellos, buscan el momento. Buscan el momento. El diablo es astuto, hermano. Es tan astuto Satanás que piensa que es más listo que Dios. Aprendamos el principio que lo iba a reservar de último. Aunque el diablo sea listo y poderoso, Dios es más sabio porque Él es la fuente. Y aunque el diablo tenga poder, ese poder que Satanás tiene, es Dios quien se lo permite, el tenerlo en su voluntad permisible. Satanás viene siendo el esclavo de Dios. Él le hace los mandados a Dios, porque no hay otro como mi Dios. Por eso es que el texto reza y dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. El diablo se cree que es inteligente y sus secuaces, nadie le gana. Se creen súper inteligentes. Pero va a ver usted que eso de inteligencia terminan siendo tontos. Veamos lo que dice acá el texto número 3. Entonces los escribas y los fariseos, vean ustedes, escribas y fariseos, ¿quiénes eran los que estaban, hermano, preparando la trampa? ¿Quiénes hallaron a esta mujer en la acción del adulterio? Han de haber mandado a alguien y luego se la entregaron a ellos. Los escribas y los fariseos. Veamos quiénes eran estos tipos. Primero quiero comenzar con esto. Habían 4 sectas representativas de lo que era la religión, porque la creencia de un solo Dios, en el caso de los hebreos, ellos creen en un solo Dios, pero a esa religión a la cual ellos pertenecen se llama religión del judaísmo. Entonces, la representación de esa religión del judaísmo la tenían 4 grupos, 4 sectas. Uno era los esenios, 2 los celotes, que era un partido revolucionario, 3 los fariseos, 4 los saduceos. Ahora aquí vamos a observar cómo hay un acercamiento de los escribas hacia los fariseos. Un escriba no podía ser fariseo, pero podía ser saduceo. Aquí lo que me da a conocer el texto es que probablemente, como había ese acercamiento entre los escribanos, probablemente muchos de ellos, por ese acercamiento, eran parte de la misma secta de los fariseos. Pero la pregunta sería, ¿qué era un escriba? ¿Quiénes eran los escribas? Algunos expositores mencionan que se les llamaba abogados. Algo otros extienden un poquito más la expresión, más que definirlo de esa manera, ¿verdad? Que eran abogados. Un expositor decía, eran los expertos en la interpretación de la ley. Ese era un escriba, un experto en la interpretación de la ley. O sea que estos tipos se sabían de pe a pa lo que eran los libros de la ley. Sabían el pago, la remuneración de todos aquellos que transgredían la ley. Miren los metidos, hermano, los que querían entrampar a Jesús. Y menciona la otra frase, fariseos. Estos fariseos, algunos dicen, eran los que mayor influencia religiosa tenían en Israel.
eran dominantes estos tipos. En su autoridad eran dominantes, en su religión eran dominantes. Por eso es que estos tipos, llamados fariseos, o sea, con ese nombre perteneciente a esa secta, en su conducta eran hostiles, y más hostiles a Jesús. O sea, eran enemigos acérrimos de él. Habrían de producir una hostilidad tremenda hasta acabárselo, hasta llevarlo a la muerte de la cruz. Ese era el tipo de personajes con los cuales Jesús, hermano, estaría tratando de manera continua. Pues estos tipos, los escribas, los expertos de la ley y los fariseos, agarran a esta mujer. ¿Y qué hacen con ella? ¿Qué van a hacer con ella? Dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La expresión, le trajeron. Aquí comienza a tener más relevancia lo que es en sí el relato. Le trajeron una mujer. Hermano, en un momento se dio esto, se lo voy a explicar según los evangelios sinópticos. Dos personajes querían ahí, estaban discutiendo acerca de una herencia y se la llevaron a Jesús. Y Jesús tuvo que responderles que él no era juez para estar efectuando ese tipo de transacción que lo hace un abogado. Un juez lo puede hacer. Es un trabajo, ¿verdad? Ellos estaban disputando que de la herencia. Entonces, no, yo no he sido colocado para eso. O sea, eso tenían que llevarlo donde un juez. Pues habían personas encargadas en esa época en Israel de tratar ese tipo de problemáticas. No era correcto de que alguien llevara una situación de ese tipo donde un raboni. Podía hacerlo para poder recibir algún consejo, ¿verdad? Pero no era él el indicado. Entonces, habían jueces. Estos tipos, que son la crema y la nata de la religión en Jerusalén, tenían conocimiento de eso, hermano. Sabían que este caso del adulterio tenía que ser tratado por alguien que había sido delegado para arreglar ese tipo de problemas. Y ahí se ve, mire, hermano, lo que habían urdido. Se la llevan a Jesús, no siendo juez. ¿Por qué se la llevan a él? Porque querían entramparlo. Ya se los expliqué en la introducción en qué consistía ese tipo de entrampamiento. Se lo voy a volver a repetir. Era para inducirle a hacer algo ilegal que no le competía hacer a él, para inducirle a cometer imprudencia. Entonces ellos sabrían que le ganarían la partida. Se la traen. Y era adúltera, porque era adúltera. Pero no tenían que habérsela llevado a él. Pero ese es en el lado humano. Según lo legal que se debería de hacer cuando un caso de esto se daba en Israel. Según el lado humano. Pero según el lado espiritual, yo creo que Dios estaba tomando el control de todo. De todo. Porque, hermano, aún en medio de lo malo, de las perversidades, de lo que Satanás quiere hacer, Dios sigue siendo el soberano. Cuando le ocurra algo malo, no reniegue. Dios sigue teniendo el control de todo. No acuse a Dios de despropósito alguno. Él lleva siempre la batuta. Él está vivo. Él es poderoso. Entonces, en el lado espiritual, aquí estaba actuando la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué significa la palabra providencia? Cuidado,
el cuidado de Dios. Aquí se estaba dando ese cuidado de Dios, su providencia. ¿Verdad? No la llevan donde el juez, porque allá la hubieran condenado, pero se la están llevando al juez de jueces. Este mismo, a quien se la llevan, es delante de quien un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Quién nos va a llamar por nuestro nombre? Él. Cuando allá se pase lista, delante de quién van a estar los impíos y los incrédulos de todas las épocas que no quisieron nada con Dios. Delante de este juez. Y este juez es único. No hay nadie como él. Es único por excelencia. Es el juez más puro que hay. Para el que es puro, dice Tito, todas las demás cosas son puras. Él es el juez más santo que hay. El que nunca se ha vendido. El que es justo para juzgar según su justicia. Ahí estaba. Y se la llevan, hermano. Solo quiero que retrocedamos al cuadro. Qué duro para aquella mujer, ¿verdad? Y el hombre, ¿dónde está, hermano? Hermano, allá se quedó en Calzoncillo. Allá el tipo haciendo su fiesta, tranquilo, la entrampe. ¿Por qué se lo han de haber puesto quizás como un anzuelo, hermano? Usted sabe que cuando alguien le pone la carne y no anda firme, carnudo se hace. Entonces se la pusieron, ni lento ni perezoso, cabal, entramparon, no habían cámara, pero ahí llegaron a la hora de la acción. Pero qué terrible que toda la culpa recayó ¿sobre quién? Sobre la mujer. ¿Entendió la expresión que le acabo de decir? Toda la culpa recayó sobre, ¿qué es lo que nos decía Deuteronomio y Levítico? ¿A quién primero tenían que agarrar? Al hombre. Si recayó sobre solamente esa mujer toda la culpa, ahí estaba uno delante de quien iba ella a compadecer, que luego en un futuro recaería toda la culpa de ella, toda la culpa nuestra, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones, y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Él llevaría nuestras cargas. Cargada, avergonzada, afrentada. Qué terrible, hermano, llevarle empujones. La gente viendo alrededor. Y quizás algunos gritando: adúltera, cochina, vieja sinvergüenza. Porque siempre hay bocas que gritan: perversa, traicionera, garrobera, chicharachera. Siempre hay quienes gritan para hacer leña al árbol caído. Cuando les voy a enseñar, aquí hay principios que vamos a aprender, hermano. Porque la acción del adulterio no solamente es la acción en sí física, sino que hay lujurias las cuales se han impregnado en el corazón del hombre, que Cristo mismo no descartó lo que la ley decía, porque Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dijo que con solo codiciar la mujer de tu prójimo has caído en adulterio. Este es más severo, hermano, porque hay quienes gritan: adúltero, jaja, cochina. Estos que gritaban, estos que la avergonzaban, estos que la llevaban, estaban ardiendo en pasiones por haber querido ser ellos los que cayeran. Y esa tónica o esa historia se sigue repitiendo. Qué calladito los veo. Por eso es que es lindo escudriñar las escrituras. Se la llevaron, hermano. ¿A dónde estaba el Señor cuando se la llevaron? Según el análisis
de otros estudios que hemos efectuado, estaba en el patio del templo. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Enseñando. Habían multitudes las que eran atraídas por sus enseñanzas. Ahí estaban recibiendo. Enseñando estaba el Señor, cuando ¡pum!, le caen de sorpresa. Y como le caen de sorpresa, entonces se la llevan y le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio, y dice, poniéndola en medio. ¿Qué significa esa frase, poniéndola en medio? Significa en medio de un círculo compuesto por ellos. Sé que estos tipos eran varios, mano. Hicieron un círculo. ¿Sabe qué es hacer un círculo? ¿Cómo decimos nosotros en buen salvadoreño? Le hicieron una rueda a los pícaros, mire. Hicieron una rueda, hermano, ese círculo compuesto por ellos y por sus seguidores. Y nuestro Señor estaba a un lado con sus discípulos y la multitud que escuchaba sus enseñanzas. Cuando hacen ese círculo, entonces la ponen en medio. Qué triste, qué duro, hermano. Mire, hermano, ¿alguna vez usted ha sido avergonzado? Nunca. ¿Alguna vez alguien lo ha avergonzado a usted, hermanito? ¿Ah? ¿Cómo se siente cuando alguien lo avergüenza? ¿Ah? Y máximo cuando uno llega a una celebración, ¿verdad? Y uno se sienta, y después de predicar uno se sienta. Hermano, quítese ahí porque la silla tiene nombre. Ese no es para usted, ese es para el compadre de la novia. Y uno tiene que quitarse delante de la multitud así, ¿ve? ¿Ah? ¿Alguna vez ha llenado usted una solicitud de empleo, un currículum, y lo lleva y usted tranquilo dice, va confiado, la llené bien, y de repente le dicen, qué caligrafía, parecen jeroglíficos? ¿A dónde estudió usted? ¿En Egipto? Y usted dice, no, si estudié bachillerato en el INSA. No, se le echa de ver. ¿En cuál universidad estudió? Un pelón de caras. Yo me recuerdo que fui a llenar una solicitud para entrar a trabajar en un laboratorio, y me hicieron un examen de química, y la química es la que más odiaba en bachillerato yo. Eso que llaman raíz cuadrada, peor, man. O sea, la matemática, así como usted, si usted me lo preguntara, no, hombre, man. Y esto es que llevaba opción contabilidad. Claro, en mi trabajo donde yo me desenvolvía, lo aprendí en lo práctico, lo tenía que aprender. ¿Por qué? Porque yo manejaba cerca de 25,000 gallinas, y me llevaban una cantidad de concentrado en una rastra, y tenía que hacer, hermano, ¿qué le digo? Muchas ecuaciones. Tenía que practicar mucho matemática, a tal grado de que al final me hacían un examen de cuánto granito se comía por día una gallina, porque eso me lo sacaban. Lo aprendí lo práctico, pero en lo teórico. Entonces, uno llena, ¿verdad? Y va a trabajar en laboratorio, de andar de blanco, así como ando hoy. Y de repente me dice, me llaman, venga, lo logré, dije yo, lo logré. Y me dijo, mire, fíjese que usted ha aplicado para ir a trabajar en una barranca. Yo no sé si algunos de ustedes que son profesores trabajan allá por yendo calle a Tacachico, Santa Elenita, La Cel, allá por donde le llaman el Salamo. Allá hay una curtiembre. Pues para allá apliqué yo. Estuve 3 semanas en prueba en una barranca con piocha y pala. Esa era mi química. Que terminé con una enfermedad, que tuvieron que, rápido, 3 semanas, me cayó una gotita, porque ahí desprenden aguas contaminadas, y me cayó una gotita, y me estaba haciendo pedazos mi labio. Increíble. Entonces ahí me trasladaron. Todo por haber llenado bien la solicitud.
¿Y cuánto quiere ganar? 3,000 colones. Vaya a ganarse 14 por allá. Claro, pasé unos días, pum, luego me trasladaron. Las cosas cambiaron a otra sección. Pero ¿cuántos en alguna ocasión hemos sido avergonzados? ¿Cuántos han sido avergonzadas por sus esposos, hermanitas? ¿Me lavaste bien la ropa? Ni lavar podés. Y usted dice, mi amor, te traigo esta sopita de frijoles. Y los frijoles todos duros. Y el hombre por eso que ahorita anda con placa. En lugar será eso. No podés lavar, no podés planchar. Y bien planchadito, mi amor, bien planchadito. Hoy sí va a ir bien planchadito mi cuchi a la iglesia. Con 4 quiebres. Esa es en una cuestión que nosotros podríamos llamarle trivialidad. Pero ¿qué no sería que el diablo nos avergüence? ¿Ah? Porque Satanás es experto en querer avergonzarnos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Jamás, hermano. Jamás. Entonces, la vergüenza es algo terrible. La vergüenza hace que una persona sucumba a estar lleno de temores. Es que no lo intento. Te restringe tu capacidad. Te pisotea la dignidad como hombre. No servís para nada. ¿Cómo cree que se sentía Ana cuando la otra caraja le decía: no podés tener hijos, ni fruto tenés? Mira, yo soy macha. He parido varios hipotes. Y aquella mujer, y llegaba el cano y le decía: mi amor, coma, mi amor. Si mire, si yo soy más que los hijos para usted. No, mi amor. ¿Y qué dijo la otra, mi amor? Que yo no sirvo para nada. ¡Ay! Ya imagino a Ana, ¿va? Avergonzada. Pero se hastió de que tanto la avergonzara Penina que se fue a meter al templo. Porque los que buscan al Señor, en Él encontramos refugio. Pero aquí es eso, porque una hebrea que no podía parir hijos, no tenía fruto en el vientre, se sentía con afrenta. Que no sería una mujer que fue hallada en la acción del pecado. ¿Cómo no iría esta mujer? Cuando Jesús, y la ponen en medio, ahí estaba la pobre en medio. La cara que pasa para un avergonzado. ¿Qué dicen? ¿Canté bien? ¿Cómo estuvo la alabanza? Horrible. Estamos hablando del pecado. ¿Cómo estuvo la prédica? No, escúchese, tome, estudie más. Una situación de pecado aquí, más que lo que muchos de nosotros hemos enfrentado. De aquí viene, hermano. Aquí vamos caminando algo más fuerte. Ha sido sorprendida en adulterio, poniéndole en medio, verso 4. Le dijeron, ¿cómo le dijeron? Maestro, mire qué corteses, qué amable, hipócritas. Raboni, ¿qué significa Raboni? Rabí, maestro. Maestro, le dijeron. ¿Qué les contestó el Señor? Amén. ¿Ah? A usted y a mí con solo que nos digan licenciado en la calle, ay, ya no quiere venir a esta iglesia. Con solo que le digan hermano de Sánchez Serén, ya no quieren venir aquí. Solo porque es primo hermano del señor Tony Cerca, ya no quieren venir aquí. Ya no quieren. Ya se les suben los humos. El Señor aquí, del que hemos aprendido que es manso y humilde de corazón. Mientras más Dios nos dé, tenemos que ser más humildes. Le dijeron, maestro, y le explican, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Del adulterio. Ok.
Verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad que ya les mostré la base bíblica de Levítico y Deuteronomio? De lo que dice la ley. Jesús estaba enseñando, hermanito. Ok, va, bla, 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 comienzan a hablar. Ha sido sorprendida. Esas expresiones, ¿quiénes las están oyendo? ¿Solo Jesús? Si ahí hay una gran multitud aprendiendo de lo que él enseñaba, hay muchas personas, cientos de personas oyendo. Delante de ellos están diciendo todas estas cosas. Y ellos complaciéndose y la mujer avergonzada. ¿Qué dices tú? Ella quebrantó el 7º mandamiento. Solo fíjense, hermano, solo fíjense la posición en la cual el Señor va a cambiar. Yo les enseñé la semana anterior cuál era la posición de un maestro para enseñar. Igual como ustedes están ahí, sentaditos, y las personas estaban de pie. O sea que cuando le llevan a la mujer, él está sentado, enseñando. Y él comienza a escuchar. Hasta este momento, él no ha respondido nada. Y la expresión final del verso 5. Tú pues, ¿qué dices? Sin la ley de Moisés, se nos dice que debemos de apedrearla. Pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices? Quieren escuchar su opinión. ¿Qué dices? Verso 6. Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, la posición, inclinado hacia el suelo, ¿cómo dice que estaba? Pero ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. Veamos algunas de las cosas que algunos agregan respecto a ese escribir con el dedo. Algunos dicen que escribía el pecado, los pecados de ellos. Otros dicen que estaba escribiendo acerca de lo que eran el transgredir el 7º mandamiento. Otros dicen, porque usted va a escuchar todo esto, hermano, por eso yo me estoy adelantando. Otros dicen que el Señor estaba escribiendo y dibujando los rostros de ellos porque ellos eran falsos testigos. ¿Cuál de las cosas que he mencionado, cuál de ellas es la verdadera? Ninguna. Es que la Biblia no dice que escribe. Y cuando la Biblia calla, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Callar. Y miren que ustedes andan inventando que Abraham va a tener granja en el cielo. ¿Ah? Ese es invento, hermano. Es invento. De eso no habla la Biblia. Es como lo que dicen que la Biblia habla del libre albedrío. Alguna vez encuéntreme algún texto que me hable del libre albedrío y que me hable de la palabra directamente, el libre albedrío. Eso no habla la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Entonces, ¿qué escribía? No sabemos. Algún día le vamos a preguntar ahí arriba, oye, ¿qué escribía? Y ellos se la llevaron para poder tentarle al hacerle la pregunta, ¿qué dices? Pero él se inclinó hacia el suelo y escribía con el dedo. Hasta ese momento no había articulado ninguna expresión que emanara de su boca. Nada. ¿Por qué la posición de estar inclinado? Y es donde muchos no entienden, pero ahora se lo voy a explicar. El estar en esa posición era negarse a contestar, porque sabía que lo querían entrampar, a la sutil pregunta que se le había formulado. Y lo hizo, ¿sabe por qué? Porque él conocía
los motivos maliciosos que había en el corazón de estos tipos. Y lo otro, su silencio de no contestarles nada equivalía a una negativa de responder. Hermanito, qué lindo es saber eso. ¿Saben por qué? Cuando tu corazón está limpio de prejuicios y de pecado, jamás Él se va a inclinar para negarse a no responderte. Al contrario, la Biblia dice que Él se inclina al oído, Él inclina su oído al clamor de los suyos. Él jamás te va a dar las espaldas, Él jamás se va a inclinar. Al contrario, Él te va a hablar de frente. Él te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ante tus rogativas, Él jamás va a enmudecer. Él siempre va a tener una palabra de aliento para nosotros. Porque eso es lo que necesitamos. Pero para el malo no hay respuesta. No hay respuesta. Para el que maquina perversidades, no hay respuesta. Y por eso es que Él se inclinó. Y dice, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, dice que se enderezó. ¿Qué hizo? Se enderezó porque estaban insistiendo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entonces Él se endereza y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es muy importante el analizarlo. El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Analicemos esto. Ellos esperaban, yo se lo dije al principio, dos cosas, pero en esas dos cosas querían una respuesta. En cualquiera de las dos cosas, ellos sabían que lo tenían contra la espada, decimos en el buen salvadoreño, contra la pared. Con solo ese enmudecer en ellos no entendían, pero en el interior de ellos decían, ya lo acabamos, este ya no puede, este ya lo topamos, no hombre, somos listos nosotros. Jesús va a utilizar su sabiduría, y es lo que está haciendo aquí en el verso 7. Él es el sabio de sabios. Él sabía que esos tipos que estaban allí también habían violado el séptimo mandamiento, de lo que yo les dije, hermanito. Más que decir, no adulterarás físicamente, Jesús respetó lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento. Al contrario, más que respetarlo, fortaleció la base, que es condenatorio en el Antiguo Testamento, que el que cometía tal vileza merecía muerte. Él no estaba en contra de eso. Al contrario, le dije, reforzó, porque en el Nuevo Testamento al reforzar dice eso, que con solo codiciar ya has transgredido el séptimo mandamiento. Ahí es duro, hermano. Y estos tipos lo habían hecho. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. No hay otro. Entonces está bien. Esa fue las expresiones que articuló, porque le estaban diciendo, dinos, ¿qué dices? ¿Qué dices? El que de vosotros está sin pecado. Está bien. Como usted sabe, si usted lee la Biblia, va a encontrar que cuando alguien había sido testigo de algo, máximo de adulterio, ¿quiénes eran los primeros que arrojaban la piedra? Los que habían conocido la información en un aspecto secundario. ¿A eso se les concedía el privilegio de arrojar la primera piedra? No, a los que habían sido testigos presenciales del hecho.
A esos tenían el privilegio de estar a primera fila, hermano. Si eran piedras punzudas las que recogían, no crea que aquellas piedritas como que si fueran de esos palitos de coyolito que hay, ¿verdad? Eran piedras esas punzudas y no crea que buscaban pegarle aquí a la cabeza. Todo el testigo ocular, primario. Y como ellos decían, ¿verdad? Que la mujer merecía pena de muerte por la transgresión. Hermano, todo pecado trae su repercusión. La paga del pecado es muerte, ¿estamos claros? Eso está claro. Pero ante ese señalamiento y ante esa pena o pago o retribución, si hay una paga por lo malo, ¿quién vino a tomar la paga propia nuestra? Jesucristo. Está bien, ustedes están sin pecado, están libres de pecado. Aquí es donde Jesús responde: sí. ¿Qué dices? La ley de Moisés dice esto, que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Arroje la primera piedra el que está sin pecado. Cuando él responde estas palabras, ellos creyeron que lo agarraron, pero el Señor es sabio. Con decirles arroje la primera piedra el que esté sin pecado, allí les está respondiendo que él no está en contra de la ley de Moisés. ¿Qué hubiese pasado si él da una respuesta diferente? No la maten, ustedes son adúlteros, ingratos, son más pícaros que ella. ¿Qué hubiera dicho el Señor? Sí, no le hagan daño. ¿Qué hubiese pasado? Entonces hubiesen hecho la bulla que lo que él había dicho en un tiempo atrás, que aseguraba ser el Mesías, no era el Mesías, porque el Mesías no quebranta la ley, sino que la cumple. ¿Estamos en ese acuerdo, iglesia? Ok. Entonces dice, arrojen la primera piedra. Siga leyendo, por favor. Verso 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él siguió escribiendo. O sea que volvió a ignorarlos. Arroje la primera piedra, láncela. Pero la otra pregunta sería, ¿qué hubiese sido, verdad, si él hubiese dicho lo contrario? Lo contrario, porque aquí es dos cosas que debemos de examinar del entrampamiento. Una, no la maten, dejémosla ir. Ok, y la otra, láncenla. Aquí es, mi hermano, aquí es donde uno tiene que tener sumo cuidado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lee la Biblia, uno encuentra unas bases bien tremendas. La primera, que Jesús no era juez. Jesús no era juez. Los jueces eran los que dictaminaban. Y lo otro que uno encuentra también, aparte de esto, es que Jesús no podía tener tal autoridad para condenarla. Abramos nuestras Biblias, el último texto que examino, Juan capítulo 18, el versículo 31. Ahí mismo, Juan 18, 31. Y ya nos vamos. Léalo conmigo para que usted vea la respuesta de Pilato. ¿Qué dice allí? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Qué le respondieron los judíos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Capten la idea, hermanito. A nosotros no nos está permitido, ¿qué? Dar muerte a nadie. A ellos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Tire la primera piedra y que esté sin pecado.
Jesús no está diciendo, si usted denota, no dice, mátenla, la que no dice. No, lance la primera piedra. Láncela. Y ellos esperaban oír, está bien, mátenla. Pero como no dice eso. Pero ¿qué pasa si le hubiese dicho eso? Mátenla. Lo hubiesen acusado de estar en contra de la ley romana. O sea, él atribuyéndose una autoridad que no le competía. El hacer algo que no nos compete hacer a nosotros cuando la autoridad lo tiene que hacer. Esa es sublevación, hermano. Ese es atribuirse cosas que no nos competen el hacer a nosotros. Allí se empleó la sabiduría de Dios. Ahí se mostró la misericordia de Dios. Y ahí se mostró que el ente de Dios, los ojos de Dios, todo lo escudriñan, todo lo conocen. Ahí no hemos terminado el relato, es la primera parte. Yo quise explicarlo todo, porque viene lo más tremendo, porque hasta acá llega el estudio, pero el estudio en sí abarca un buen trecho todavía, porque ahí le vamos a dejar, él se vuelve a inclinar todavía hacia el suelo. Pero qué lindo es tenerlo a él como juez, ¿verdad, hermano? Jamás va a estar dictaminando algo que vaya en contra de lo que él mismo estableció. Porque ¿quién fue el que estableció las leyes? Las autoridades, los gobiernos. Él. ¿Quién dio la ley? Él. Él no quebrantó la ley. Arrójenla. Por eso, hermano, termino con esto, aplicándolo. Muchas veces cuando esta historia se repite, es más terrible la gente que señala que la que ha cometido la acción. Porque muchas veces los que señalan son los que están ardiendo en deseos de querer haber tomado lugar, haber querido tomar el lugar de quien hizo el hecho. Y aún con todo ello, el deseo que hay ardiendo en su corazón, sigue juzgando, sigue tirando piedras, sigue lanzando atropellos. Por eso es que es muy lindo reflexionar en esto. Muchas veces lo que nosotros señalamos a las personas es en lo cual nosotros hemos caído en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Si hubiera alguien aquí, alguna persona, algún hermano, algún amigo, que quizás está en una situación de este tipo, ¿verdad? Lanzaron piedras, lo juzgaron, lo destrozaron, porque muchas veces el pecado en sí lleva sus repercusiones, su pago. El problema es cuando hay denigraciones, ya te han hecho pedazos y las personas se te acercan y dicen, perdóneme, discúlpeme. No, si ya le volaste todas las plumas. Lo que me han venido a decir a mí, véselo a decir a quienes tú lo comentaste. Pisoteaste la dignidad de quien el único que puede juzgar a una persona, a un ser humano, se llama Dios y no nosotros. Por si alguien cayó en una situación de ese tipo, no es que suavicemos la condena, no es que suavicemos el pago. Todo pecado tiene su retribución, pero el que debe de juzgarlo es el que está allá arriba. Así es que hoy Dios nos puede dar perdón, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Todos nos pongamos de pie. Quiero orar por una persona que ha sido traída acá. Quiero su intercesión. Quiero su intercesión. Tráiganme por favor a la persona que trajeron desde Atiquizaya. No sé si está todavía aquí. Este es fuerte, hermano. Quiero que mantenga sus ojos cerrados, por favor. Incline su rostro. Este es fuerte. Hay un mal en la vida de esta persona. Quiero que levante su manita hacia acá. Extiéndala, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir
Hermana Sonia, que venga por acá, hermana Sonia. Hermana Mary, si está hermana Mary por ahí también. Esto es fuerte. A ella le han puesto un maleficio, algo diabólico en su cuerpo. Si aquí ha estado sosegada, ella no está así. Ya me comentaron toda la historia. Es porque Dios la ha mantenido quieta, porque algo grande Dios va a hacer aquí hoy. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, extiende tu mano poderosa sobre la vida de esta mujer. Ahora, Señor, haz la obra para la cual tú la has traído a ella. Tócale con tu mano poderosa. Desarraiga todo maleficio, todo mal que haya en su cuerpo físico. Declaro liberación total. Ojalá que usted ande bien, hermano, porque esto que ahora va a salir de ella no se le vaya a meter a usted. Levante su mano, intercede un minuto más, levante su mano hacia arriba, más la intercesión, más fuerte, más. Libera, 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 libera con el poder más fuerte, más, ahora poder de Dios cae sobre ella, liberación total. Fuera toda obra del diablo. Y ahora va a confesar con su boca que poderoso eres tú, Señor. Vengan todos los que van a reconciliar hoy en esta noche, vengan. Si alguien necesita reconciliarse o rendirle por primera vez su vida a Cristo, vengan. Los que son amigos, los que están caídos del evangelio. Si hubiera alguien quien necesita reconciliarse, yo quiero orar por las personas. Los que han caído en algún pecado, vengan. No espere atrás platicar conmigo, venga, yo quiero orar por usted. Si alguien ha sido entrampado por el enemigo, por Satanás, yo quiero orar por usted. Vengan los que necesitan reconciliarse rápido. Vengan, pregúntele si quiere recibir a Cristo, hermana. Ella no tiene a Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Tú te bautizaste, ¿verdad? Él todavía no. Ya me alegra mucho, bendiciones. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera venir a Jesús? Fue entrampado por Satanás. Está confesando, hermana. Está confesando. Bendito el Señor. Ella sabe lo que hace. Mira, no tienes que irte lo mismo. El Señor ha hecho la obra en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer una obra. Amén. Démosle palmas al Rey de Reyes. Hermanitos, antes de irnos, así que quédese de pie, por favor. El día domingo, el día de ayer, repartíamos unos sobres. Yo soy muy específico con esto. En las Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.